catastral. ¿Se lo quieres llevar? Sí. ¿Puedo hacer eso para 2 años? Sí, o sea, tú puedes devolver y reajustar la anterior. De pronto la pregunta me la haces por el salto que puede haber, ¿no? Exactamente. Correcto, por eso. O sea, te devuelves y corriges las dos últimas. Entonces, si corrijo las 2 últimas, al hacer la venta ya la diferencia va a estar mermada, porque entre la venta real y lo que venía por avalúo, la diferencia ya no es tan alta. Sí, claro. Ahí lo que aplicamos y aplicas la última tabla. Y aplico la última La tabla. última tabla del año de la venta, con el Gracias. decreto de reajustes. Gracias. Sí, yo quería saber si ese reajuste en el patrimonio tiene algún efecto sobre el valor a pagar de impuestos. No, ese reajuste, los ajustes solo son patrimoniales. El efecto podría ser en un impuesto al patrimonio, pero ya estaríamos hablando, pues el nuevo impuesto quedó como por encima de patrimonios de 3.000 millones, entonces te podría afectar por ese lado, para impuestos al patrimonio, pero están alticos, ¿no? No están tan… Perdón, es que les pido que me levanten la mano porque como estamos haciendo grabación de esta conferencia, las preguntas que no se hagan por este micrófono, en la charla que vamos a publicar no queda la pregunta grabada. ¿Va a ser otra pregunta? En cuanto a lo que preguntaba la señora, hay que tener en cuenta también el límite del patrimonio, ¿no? Porque yo no puedo ir y hacer un ajuste y qué tal que en el momento que haga el ajuste se me haya subido el patrimonio a un valor al que ya tendría yo que pagar impuesto. ¿No es al así? patrimonio, Sí. pero impuesto al patrimonio. Al Pero patrimonio, sí. recuérdate que solo tenemos impuesto al patrimonio a partir de este año, sí, 2023. Entonces, obviamente, sí, si vas a corregir y Bueno. tener en cuenta eso, pues tienen que ser cifras muy altas, pero sí hay que Ok, tenerlo sí, en cuenta. pero sí hay que tenerlo en cuenta. Gracias. Para el impuesto al patrimonio. Ligado el tema de la depuración del sistema cedular, ya como con toda esta información, entonces vamos a entrar a trabajar como en la renta, vamos a mirar la ayuda a renta que muchos la utilizan, yo también la utilizo y la recomiendo, ¿verdad? Porque ustedes ven que hay limitaciones por todos lados. Entonces, obviamente hacer el papel de trabajo en un Excel para que nos sirva para validar después con la ayuda de renta, para que no nos vaya a quedar esas limitaciones mal utilizadas porque cuando ya vamos a llevar el formulario a la página de la DIAN, pues ahí nos hacen como 2 o 3 cálculos y no más. El resto ya va bajo nuestra responsabilidad que tengamos las cifras correctas. Entonces es una buena herramienta. Vamos entonces a mirar primero qué soportes debo tener para tener a la mano, pues para empezar a hacer mi declaración de renta. Aclarar que tenemos 2 formularios, el 110 y el 210. El 110 es para las personas, se aplica obviamente para las jurídicas, pero también para las naturales no residentes. Y el 210 es para las personas naturales y asimiladas residentes, no obligadas a llevar libros de contabilidad. El 210 pues también es para las naturales obligadas a llevar libros de contabilidad. La conciliación fiscal, no, aquí aclaro, aquí solamente es para los no residentes y residentes, aquí los obligados a llevar libros también aplica el 210. Aquí les incluyo el tema de la conciliación fiscal. Digamos, si usted tiene ingresos superiores a 45.000 VTs, que son 1.710 millones, ya son cifras bien importantes, debe presentar el formato de conciliación fiscal, el 2517 para residentes. Entonces, esa es un tema que lo deben tener en cuenta porque se debe presentar previo a la declaración de renta. Casi simultáneo, el día anterior presenta conciliación fiscal y el día siguiente está presentando su declaración de renta. También aquí aclarar el tema de la declaración de activos del exterior, que también se vence en la misma fecha. Los que tengan activos del exterior, que tengan inversiones, ahorros en el exterior o algún activo en inmueble, recordemos que hay que presentar esa declaración de activos del exterior y es en la misma fecha de la declaración de renta, que es totalmente independiente pues a estos 2 formularios. Bueno, entonces la primera parte de la declaración es el patrimonio.
Gracias, buenos días. Una pregunta circunstancial. Alguien que tenía unas inversiones en el exterior, ¿cierto? Por determinada cantidad de acciones, etcétera, sumaba un valor en noviembre, ¿cierto? En diciembre el problema grave de Estados Unidos fue que hubo una devaluación tremenda de esas acciones, bajaron como en un 50%. En ese caso hay una diferencia en cifras. La persona que debe declarar eso, ¿qué declararía? Lo que tenía en noviembre, en diciembre, devaluado, porque va a haber una comparación con el año anterior, ¿cierto? ¿Cuál es lo más conveniente para hacer la declaración de renta en ese caso? ¿Pero son inversiones, acciones en una empresa? Inversiones, sí, acciones. ¿Acciones? Acciones. Bueno, es que las reglas para el tema de las inversiones y en el tema del patrimonio, se declaran las inversiones por el costo fiscal. ¿Qué es el costo fiscal? El costo de adquisición, o sea, lo que usted entregó por esas inversiones, por esas acciones. Ya lo que usted me dice de pronto sí es como empiezan a haber variaciones por el mercado, o sea, se desvalorizan, se valorizan y se desvalorizan. Eso no tiene nada que ver con valores patrimoniales en renta, acá en personas naturales. Entonces, así se le haya perdido su valor, la declara por el costo que la traía, por el costo de adquisición. ¿Sí? Allí no importa si se desvalorizó. Bueno, sí. Bueno, entonces vamos a mirar el patrimonio. El patrimonio, como les decía, son los activos que tenga la persona a diciembre 31. Bienes y derechos que tenga a diciembre 31, esos son sus activos, le restan los pasivos, las deudas que tenga también debidamente soportadas y finalmente le va a dar una diferencia que es el patrimonio líquido. En la declaración vamos a ver que son 3 rengloncitos, ¿sí? Pero yo debo tener todos mis soportes y mi anexo con el cual yo pruebo pues que llegué a esa cifra del patrimonio líquido. Entonces, para las personas naturales no obligadas a llevar libros, pues esos son todos sus soportes, tiene que tener debidamente soportado, no tiene contabilidad, entonces debe pedir todos los soportes de todo su patrimonio, obviamente de su parte de renta, ingresos, costos y gastos. Una regla de oro en el tema del patrimonio, debo declarar todos los bienes, todos los activos que estén a nombre mío. Hay una sanción que ustedes de pronto la han escuchado que se llama activos omitidos. Entonces, por yo no declarar un activo, tengo una sanción. ¿Sí? Igual el tema de los pasivos es declarar pasivos inexistentes, que a veces la gente por cuadrar sus patrimonios, su diferencia patrimonial, puede incluir cualquier pasivo pues para que no esté debidamente soportado, eso se llama un pasivo inexistente. Entonces, debemos incluir todos mis activos que estén a nombre del contribuyente obviamente, pero y en el tema de los pasivos los que estén debidamente soportados, ¿sí? Porque ambos errores me pueden generar sanciones muy onerosas en el tema de activos omitidos o pasivos inexistentes. Perdón, allí una pregunta. Hay algunas cuentas de ahorros que cuando tenemos hijos, pues están a nombre con la tarjeta de identidad de los niños. Sobre ese dinero, pues el responsable somos nosotros o ese dinero no se tiene en cuenta allí para para determinar el patrimonio. Bueno, mira, este tema es un poco complejo, pero de lo que sé es que siempre hemos tenido el tema de que a veces le trasladamos a los hijos bienes, entonces hay que mirar esos bienes que quedan en cabeza de los hijos, cómo se le entregaron. ¿Tu hijo es un menor de edad? ¿Me está hablando de un menor de edad? Entonces, si tiene una cuenta de ahorritos, o sea, él no genera rentas o sí genera rentas. O sea, esa plata viene del bolsillo de los papás. ¿Ya? Entonces eso se vuelve es como una donación hacia los hijos. Obviamente si son valores pequeños, pues eso de pronto no tendrá ninguna incidencia, pero lo digo es porque algunos sí empiezan a entregarle recursos a los hijos, ¿sí? Entonces primero aclarar que esos recursos que le entregan a los hijos es una donación. Si es una donación, pues caemos en el tema de ganancia ocasional que vemos ahora y bueno, miran a ver si lo declara o no lo declara. Exacto, porque la norma, eso es una regla civil del Código Civil de que mientras los hijos estén
tengamos pues la patria potestad de ellos, o sea, deberíamos declarar todo lo que está a nombre de ellos. Esa es una regla del Código Civil, que eso no lo aplican, eso no se aplica como muy general, ¿sí? Esa es una regla, como te digo, del Código Civil que dice que deberían declarar estos activos los padres, ¿sí? A no ser que sea de una donación, hay unas excepciones allí que sea de una donación y que pues tenga obviamente el soporte, y si es una donación grande, se debió declarar, ¿sí? Como ganancia ocasional. Eso es como lo que yo entiendo de ese tema de los activos de los hijos. En conclusión, debería declararlo los padres por 50 y 50, lo que tengan a nombre de los hijos. ¿Listo? Bueno, volvamos acá, íbamos en el tema de los soportes, entonces vamos a pedir soportes de todos mis activos, empezando por los ahorros. O sea, ¿qué tengo yo como primera medida? Mis saldos a 31 de diciembre, mis cuentas de ahorro, cuentas corrientes, los ahorros en la cooperativa, los ahorros en los fondos en el fondo de empleados. El tema de las cesantías también, tengo que mirar, recordemos que las cesantías desde el 2017 se están declarando, se entienden realizados y se están declarando como activos, entonces tenemos que traer todo el tema de las cesantías debidamente soportado. Eso, esa es la primera parte que estamos viendo aquí en los ahorros. Luego el tema de inversiones. Sí tengo obviamente acciones que en Ecopetrol, que en Davivienda, bueno, muchas personas naturales invirtieron en estas entidades, o inversiones en sociedades. Debo pedir certificación de los valores patrimoniales, también si me entregaron dividendos, allí me van a soportar, me van a certificar si fueron grabados o no grabados. Aquí pues ya les explicaba el tema de las acciones que se declaran por el costo fiscal, que le respondí a la pregunta del señor. El tema del impuesto predial, hay que pedir el impuesto predial, pero el del año 2022, en donde nos aparece el avalúo catastral para comparar mi costo fiscal con ese avalúo y declarar el mayor valor de los dos. Les explicaba el tema de la posesión, revisar bien los inmuebles en cabeza de quién están, si dos personas, el cónyuge también tiene participación para poder declarar el porcentaje que le corresponda realmente. Esto en el tema de los inmuebles. La factura de compra de activos, por ejemplo, los vehículos, debo tener ese soporte, la factura. O también como compramos vehículos usados, pues voy a tener un comprobante de compraventa de vehículos. Entonces, ese es mi soporte como para declarar el valor patrimonial del vehículo. Es el valor de los vehículos, hay un tema que muchos manejan, que es el valor comercial de acuerdo con los impuestos. Ese no es mi valor patrimonial. El valor patrimonial de un vehículo es el valor de adquisición que figura en la factura de compra o el contrato de compraventa. No se desvaloriza, lo que hablábamos de las inversiones, se mantiene ese valor hasta que lo venda. ¿Lo puedes ajustar? Sí, pero no se desvaloriza. ¿Sí? Una preguntita, una persona que… Ay, se me fue. Una persona que hay 4 personas dueñas de un inmueble, ¿sí? El valor del inmueble vale 176 millones de pesos. Obviamente una de ellas no cumple con los requisitos para declarar renta, pero recibió un comunicado de la DIAN que ella tiene que declarar renta por el 2021 por patrimonio y le aparecen en la DIAN 800 millones de pesos en cabeza de ella. Ahí puedo solicitar cita y llevar el certificado de sí. Sí, claro, tienes que, pues no sé si hay unos oficios que llegan como se llaman persuasivos, que revise su declaración, inclusive dice no conteste, sino que revise y ellos seguirán verificando. Entonces, tienes una opción porque te están declarando, ¿en dónde aparecen los 800 millones? ¿En el mismo oficio o en la exógena? No, dice que aparece en exógena. ¿En la exógena? Entonces, tú podrías hacer un PQR y decir quién te está reportando por esos 800 millones de pesos, porque puede ser el catastro que haya quedado solo en cabeza de ella,
Pero inclusive tú me dices que ni son siquiera es por 4. eso, ni siquiera en el catastro aparece. ¿Quién le está reportando esos 800 millones de pesos? Porque para saber qué hacer, qué acciones tomar frente a un reporte que hicieron. Puede ser errado, puede ser que colocaron el NID errado. Entonces ahí sería como el primer paso que yo te diría que hicieras. Dependiendo de esa respuesta, entonces mirar a ver si se pide la corrección de una exógena o una certificación para que la tengas allí como soporte de que eso no es válido. Sí, se ¿Sí? pidió una certificación a catastro que nos digan el valor del inmueble. Porque tú ya tienes el avalúo en el recibo predial, por Sí. 100 y pico. O sea, ese es el valor que te va a dar catastro. Tienes es que mirar quién reportó los 800 millones. Porque ellos están hablando de exógena. Sí, ¿De dónde vienen los 800 millones? Entonces ahí te van a decir quién reportó. ok. ¿Sí? Y Entonces, entonces tendría que ir a esa a esa entidad, al municipio, no sé, ahí te va a salir quién Sí, Santiago reportó de Cali. con 800 millones. Ok. Y entonces ya ahí pedir corrección o ir mirando cómo soportas, porque si te llega un emplazamiento para corregir, pues ya tienes tus soportes para responder. Ok, Porque esos oficios no permiten ni siquiera respuesta. ok, gracias. Bueno, ¿en dónde íbamos? Equipos. Bueno, en todo el tema de soportes de activos, entonces es con su factura de compraventa, ¿sí? Muebles, enseres, maquinaria, todo ese tema debe estar soportado con facturas. Y ya llegamos aquí al tema de los pasivos, ¿sí? Entonces, lo que les decía, los pasivos deben estar soportados con documentos de fecha cierta, ¿sí? ¿Qué puede ser un documento de fecha cierta? Obviamente con las entidades financieras nos entregan un pagaré, bueno, tenemos todos los certificados de las entidades, pero también si tienen deudas con personas naturales o sociedades, la fecha cierta es un pagaré autenticado en una notaría. Eso se llama documento de fecha cierta para yo poder soportar ese pasivo, ese pasivo. Entonces la letra, el pagaré, lo que tengan debe estar debidamente autenticado para poder incluirlo como un pasivo. En el tema del leasing, en el tema de los leasing, entonces recordemos que los leasing pues queda en cabeza, es una financiación que queda en cabeza del banco, de la entidad financiera. Pero entonces acá, ¿cómo vamos a declarar esos leasing? Debemos declarar, reconocer el activo y el pasivo en cabeza pues de la entidad financiera. Entonces se declara tanto el activo como el pasivo. Hace unos años no era así, recuerden que los leasing no se declaraban, simplemente se declaraba el costo financiero y el beneficio pues que teníamos de un leasing operativo. Pero esta regla cambió y ya tenemos que declarar el leasing por el activo y el pasivo. Y obviamente pues si tiene el beneficio de los intereses, eso me queda como una deducción. En cuanto a los ingresos, entonces voy a tener las certificaciones, digamos en rentas laborales, obviamente el primer documento que debo pedir es el certificado de ingresos y retenciones al empleador y ahí pues tengo toda la información en cuanto a ingresos y retenciones en la fuente, tengo la certificación de los aportes a salud y pensión también. En el tema de las cesantías hay un certificado adicional que tendríamos que pedir y es el promedio, el certificado del ingreso promedio de los últimos 6 meses para ir a la tabla del artículo 206 del Estatuto Tributario y soportar pues que la exención de la cesantía y los intereses a la cesantía. Indemnizaciones, algo me preguntaban ahorita el tema de las pensiones. Sí, el tema de las pensiones, si hay indemnizaciones, que se reciban o devoluciones de saldos, pues con esa certificación voy a declarar ese ingreso. Para los independientes, pues tenemos que soportar mis honorarios, comisiones y servicios. Tenemos varias vías, primero si factura, ahora con todo el tema de la facturación, pues tengo todas mis facturas que entregué a mis clientes. También puedo pedir certificados a los clientes de los valores que me hayan retenido o las cuentas de cobro, ¿sí? Entonces, ese sería el soporte de los certificados. Aquí hay que tener mucho cuidado, es que de pronto presté un servicio, si soy independiente recibo un honorario y resulta que no me hicieron retención en la fuente porque hay una tabla que se aplica que me da retención de 0, entonces ese certificado no lo voy a tener porque no me lo de pronto no me lo entregan o me lo entregan con retención de 0 sin certificar los ingresos. Entonces debo tener mucho cuidado de reportar todos
honorarios y comisiones y servicios recibidos en el año. Rendimientos financieros pagados en el año. Recordemos que las personas naturales declaramos es por pago, ¿sí? Entonces, en esos certificados que nos entregan las entidades financieras, vamos a declarar los rendimientos, o sea, efectivamente pagados, porque me pueden certificar los dos, el causado y el pagado. Yo debo declarar es el efectivamente recibido. Los dividendos y participaciones, obviamente la sociedad que me entrega esos ingresos, pues me entrega el certificado con toda la información que requiero. Indemnizaciones por seguros de vida también me entrega la compañía de seguros, allí me debe certificar si es una indemnización por un daño emergente, que es un ingreso no grabado, o por un seguro de vida, pues obviamente para aplicar la exención que ya miramos por ese concepto. En el tema de las deducciones, pues ya hemos venido hablando como de todos los soportes que debemos tener. Obviamente el certificado de los bancos en el tema de los intereses por préstamos de vivienda. Si tengo AFC, me entregan un certificado especial de AFC, que lo tengo que pedir. A veces ingresamos a los bancos y hay tantos certificados que no sabemos cuál es el que nos soporta, pues toca mirar en cuál me entregan la información que necesito. La prepagada me entrega un certificado anual para poder tener derecho a esa deducción. Las donaciones, en el tema de las donaciones tenemos un descuento. Algunos de pronto pueden dar recursos a entidades sin ánimo de lucro, a las iglesias, entonces debemos pedir ese certificado de estar firmado por revisor fiscal para poder utilizar ese descuento tributario del 25%, entonces es muy importante ese certificado, no es lo que yo tengo por allá en mis cuentas que he donado, no, debo pedir el certificado firmado por revisor fiscal que cumpla con todos los requisitos. En el tema de gastos, pues ya hablamos de los soportes, facturas, sí, en el tema de los sueldos también todo el tema de la seguridad social, todas las planillas, debo tener las planillas de los aportes a seguridad social, de hecho, los que manejan pila, por la pila se sacan resúmenes, por periodos de pago, enero, diciembre, y ese es un soporte buenísimo, me queda totalmente soportado ese costo o gasto. En el tema de la industria y comercio pagado, como les decía, para los que tienen derecho a ese costo, el impuesto de industria y comercio es puede ser una deducción o puede ser un descuento tributario hasta el 50%. El predial sí es un costo o gasto al 100%. Dependientes económicos, pues ya vimos cómo se solicita. De tener la declaración de renta de los años anteriores, para los que cambian de pronto de asesor, pues que le entreguen ese soporte porque esa es la base de valores patrimoniales, de los saldos que se traen, de saldos a favor, entonces es muy importante tener no solo la renta, el formulario, la hojita de la presentación, sino también los anexos a esa declaración para poder saber qué valores patrimoniales tengo que traigo pues acumulados. Dependientes económicos sigue siendo uno, ¿cierto? Dependientes económicos es que creo que hubo un cambio, pero para este año sigue siendo, solo se puede desgravar por un solo dependiente, Sí, el 10%, como sí, veníamos, el 10%, y dependiendo pues si es el hijo o si es un soltero, los padres, los hermanos, El pero solo uno, es solo para por el uno. siguiente año, ¿cierto? Que son hasta 4 o 3, creo, Hay en la reforma. sí, con la reforma hay una regla adicional que te da pues por cada dependiente un porcentaje, ¿sí? Hasta 4, 25% por cada uno. Pero sí, ahí hay como una discusión porque en últimas la DIAN habló de que eran como excluyentes, no es que se puedan sumar este y más el otro. Hay como un tema de un concepto de la DIAN para este año. Entonces, pero sí hay un cambio allí de adicional, dice la norma. Pero la DIAN ya habló como de que son excluyentes. Pero esa deducción por dependientes, digamos, en este año, el problema es que como la limitación que hay, pues la mayoría, o sea, alcanzar el 100% como lo tenemos ahorita de dependientes, tendrías que tener 4. O
sea, tendrías que tener 2 hijos y los padres, ¿sí? Como para juntar 4, que a veces es difícil encontrar uno, entonces yo lo veo como complicado llegar al 100, como lo tenemos ahorita, el 10% por uno, ¿sí? Esa es como la dificultad que le veo a este tema de los dependientes con la reforma. Bueno, ya les hablaba, aquí otra vez reforzar el tema del reajuste, sí, el reajuste con el decreto 2609, el 467 o la tabla pues para los que van a manejar su reajuste para los inmuebles que van a enajenar prontamente. Y el decreto, el del componente inflacionario que ya lo mencionaba también en los porcentajes que quedaron. Tener muy en cuenta los activos que se adquirieron en el año para que no se nos vayan a quedar por fuera, los vendidos en el año, pues establecer muy bien sus fechas de adquisición, sus costos fiscales. Eso es un tema que trajo la reforma 2155 respecto a la factura del impuesto de renta. Es una facultad pues que se le dio a la DIAN para determinar en forma oficial el tributo, ¿sí? Y que presta mérito ejecutivo, o sea, es un tema pues que no se ha visto pues la implementación por parte de la DIAN, pero lo que nos dice esta norma es que hacia futuro, con todo este tema de todo el tema electrónico como lo tenemos ya, con temas de facturación electrónica, soporte electrónico, nómina electrónica, todo el tema que se está recibiendo el sistema de la DIAN, pues fácilmente en unos años pues nos va a mandar la factura del impuesto de renta y esa es la que tendremos que entrar a pagar o pues que nos van a poder hacer un mérito ejecutivo, o sea, seguir un proceso ejecutivo de cobro con todo el soporte pues que ellos tienen de toda esta parte electrónica. Entonces, pues ahí tenemos esa norma, esa facultad que tiene la DIAN de expedirnos el impuesto a través de una factura electrónica. Otra recomendación es el tema del RUT. Si hemos hecho cambios en dirección, actividad económica, responsabilidades, pues se recomienda actualizar. No lo hagan cercano a presentar la declaración de renta, sí, háganlo como con tiempo y si no lo hicieron, más bien después de que presenten la declaración, hacen actualización. Me pasó con alguien que presentamos la declaración, hice actualización y el sistema hizo allá como un proceso y nos requirieron de un tema que habíamos hecho la corrección mal, o sea, nos tocó corregir, ¿sí? Porque hicimos internamente, nos cruzó como el RUT con lo que habíamos presentado en la declaración de renta y arrojó un error. Entonces, les digo, no lo hagan tan cercano a la presentación de renta, lo pueden hacer antes y si no, después de presentar la declaración de renta si ya no lo pudieron hacer. La exógena de la DIAN, pues se recomienda consultar. Yo ayer estuve revisando el tema, si ya de pronto teníamos 2022 y todavía no está. Entonces, es muy importante tener la exógena porque, como les decía, no está toda la información, no nos reportan al 100%, pero sí es una gran ayuda para uno revisar con mis soportes, documentos externos y certificaciones, lo que aparece reportado en la DIAN. Entonces, es un tema de auditoría ahí que nos sirve hacer esa consulta y validaciones. Entonces, esa es la forma, por aquí es la forma de consultar esa exógena, dime. Sí, muchas gracias. Es que a mí y a mi esposo nos ha ocurrido un problema con esa información exógena porque nos ha parecido que nos ha reportado empresas con las cuales realmente nosotros nunca hemos tenido un vínculo porque pues básicamente nuestros ingresos son los laborales. Sí. Y cuando hemos tratado de hacer alguna diligencia, lo que nos dicen es, hable con la empresa, o sea, lo mandan a uno como si uno supiera y no siempre, o bueno, por lo menos nosotros nunca hemos podido ni siquiera localizar la empresa porque no. Entonces, yo sé, pues entiendo que hay un procedimiento y al final a nosotros, como se dice, nos ha tocado tragarnos ese sapo porque no tenemos forma de no sé, de organizar eso porque le dejan, digamos, el problema a uno al contribuyente del reporte. Entonces, yo sí quisiera, si es posible, que de todos modos nos indicaras en esas situaciones que por lo que oigo o por lo que veo son bastante frecuentes, qué es lo mejor que uno puede hacer ante esa situación.
Sí, el tema es que esa exógena, pues te pueden, reportan todos los contribuyentes, entonces se puede ir un tema de un NIT, con que le cambies un número al NIT, puedes saltar de un tercero a tu cuenta, a tu cédula. Entonces, si de pronto es recurrente, seguramente es que no lo han arreglado. Entonces, por eso te sigue apareciendo cada año el mismo, no sé si es el mismo que te está reportando. ¿Son otros? Sí, eso aparece, y si tú estás segura que no hiciste no tienes relación con esa persona, te queda muy difícil, digamos, hasta por página, o sea, por Google buscar de pronto un teléfono, un correo, pues no tienes nada más que hacer sino dejarlo allí. O sea, ahí no es estar seguro de que no tienes ningún ingreso con esa persona, con esa empresa, ¿sí? Y esperar de pronto que la DIAN requiera algún día, porque la DIAN sería el único que puede requerirlos a ellos para que verifiquen la información, ¿sí? Pero cuando consultas, inclusive allí en la partecita, cuando uno ingresa a consultar, dice que cualquier diferencia, pues se consulte con el informante. Esa es la única respuesta que tenemos de la DIAN. A no ser que ya tengas en un proceso de fiscalización, que ellos sí lo hagan por su lado y le pidan certificación a esa empresa de que está reportando. Pero no hay nada que hacer. Ahí sí te digo, no tenemos, es como para, eso ayuda es porque a veces, como las personas naturales no tenemos contabilidad, entonces aparece que me gané el bono de la 14 y se me ha olvidado, entonces me acuerdo y lo declaro, ¿sí? Para eso nos sirve la información. O que yo tengo un certificado por un valor y ellos hayan reportado otro, entonces vean cuál es el valor real, corrija o certifíqueme el valor que debo declarar. Para eso nos sirve, ¿sí? Pero este caso que tú dices, uno lo que hace es, esto no es, eso nos pasa a todos. Entonces, no, esto es un error y ya sigo, eso, no hay nada más que hacer. No lo declaro, o sea, no, si no es real, pues ni lo meto como un costo, ni lo meto como un ingreso. Yo le pregunto, ¿usted tiene? No tengo nada que ver. Los clientes le dicen, no tengo nada que ver, bueno, lo dejo allí. Obviamente si son cifras muy grandes, nos pasó alguna vez con una entidad financiera, bueno, esa sí era más fácil llegar a una entidad financiera, que eran miles de millones en movimientos de consignaciones y tocó escribir. Con los bancos, ellos no te van a corregir la exógena, pero sí tenemos certificación, me responden con certificado y lo guardo. Ellos no la van a corregir, pero sí que me hagan una constancia, una certificación de que el valor correcto es tal. Eso sí lo he logrado hacer. Sí, eso es. Yo leí en un artículo que uno debía guardar las facturas electrónicas, que porque le iban a hacer un descuento del 1%. Año 2023. ¿Es para el próximo año? Sí, sí. Está bien la pregunta para los que pronto hay una deducción adicional que es del 1% de las compras con facturación, que estén debidamente soportadas con facturación electrónica. Entonces, pues guárdenlo por si de pronto lo necesitan, pues para un gasto adicional que necesiten de pronto allí que les pueda servir. Pero la verdad ese 1% me parece tan poquito. Sí, es tan poquito. Entonces, hasta 9 millones, tendrías que comprar como 1.000 millones de pesos para descontar 9 millones de pesos. Pero sí, guarden el mercado, todo el tema de pronto de activos fijos que suman un poquito más, su factura electrónica, con todo su soporte de pago, que le puede servir para la renta, pero del 2023, no del 2022. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigamos. Hay otra pregunta por acá. Cuéntame. Gracias. Los profesores entonces seguimos con la exención de gastos de representación, ¿verdad? Sí señora, esa sigue vigente. Bueno, lo de la ayuda a renta que ya vamos a entrar a mirar la versión pues para este año, diligenciar la declaración de renta en la página de la DIAN, ya no tenemos formularios litográficos, ¿no? Tenemos que hacer toda la elaboración del formulario a través de la página de la DIAN y con firma electrónica, que es relativamente sencillo tener la factura electrónica, pero los formularios litográficos ya desaparecieron. Bien. Bueno, entonces, entremos a ver la ayuda a renta. Ya
Para los que de pronto no saben, por aquí entramos a la página de la DIAN y aquí descargamos la ayuda renta 2022. Una Dime. pregunta. Sí. Mira, un abuelo que le vende la propiedad, 200 millones de pesos le vende la casa a la nieta, pero la nieta está en España. Ella no tiene RUT, no tiene cuenta de ahorro, no tiene nada. Es una pues muchacha como de 20 y pico de años. ¿La muchacha está obligada a presentar declaración de renta? ¿El abuelo le vendió? El abuelo sí, pues se la pasa, pero pues por medio de escritura, ¿cierto? Se la dona o se la vendió a la nieta, pero la niña no está acá. Ella hace 5 años está en España y pues con poder se la dio a ella. Ujú. ¿La muchacha debe declarar renta? ¿Ella por ese inmueble genera algún ingreso? Pues hasta el momento no, porque después eso fue del 2022 y, Ah, y ya. es donde viven pues los abuelos. O sea, tienes que mirar en el tema de los no residentes, pues declararía solo el patrimonio, digamos que ella cumple con los requisitos, se acuerda de la primera parte que vive residente y no residente, digamos, con lo que usted me dice Ella sería un no residente. Ella es una no residente, exacto. Exacto, entonces declararía el patrimonio solamente activos y rentas de aquí en Colombia, solo tiene ese inmueble. Solo tiene ese inmueble. Pero entonces en el tema de ella, si no genera renta, no tendría obligación de declarar, ¿sí? No estaría Porque por obligada. patrimonio no se declara, declara por rentas. Y como me dices que no tiene ingresos, No tiene tienes que ingresos. tener en cuenta hacia futuro si le va a generar renta y declarar. Ah, ya, pero entonces, Estando allá, ella puede hacer su declaración como no residente, ah, pero cuando tenga ingresos. cuando tenga ingresos aquí. Sí, aquí en Ajá, Colombia. aquí. Entonces, ese patrimonio que está por más del tope, no le afecta a ella. No, no le afecta Ah, si solo es el patrimonio, ¿sí? Ok. Y si ella es, por eso los requisitos de no residente, Ujú, si los sí. cumple, entonces lo aplicaría así. Ah, listo. Muchas gracias. La escucho. Gracias. Esta última pregunta es, mi padre se jubiló y recibió como unos 50 millones de retroactivas, que se llama, o algo así. Sí. Sobre ese dinero, ¿cómo se hace la declaración? O sobre Como lo que se- pensionado, y está obligado. exento. Está Sí, exento. por 50 millones sí. Pues tiene más ingresos, son 53 millones de ingresos. Ok, y si ese dinero lo recibió hace 2 años y ahora es cuando, porque en esa época no lo declaró, ¿eso cómo se declara o cómo se subsana? Por eso, o sea, recibió 50 y tenía otros ingresos, pero bueno, No. hace 2 años habría que ver los montos para estar obligado a declarar. Estaba obligado a declarar. ¿Sí? No, él no superaba pues los montos. No, Y, entonces no tiene problema. y le llegó el retroactivo, entonces la DIAN pues le ¿Cuándo le requirió llegó el retroactivo? hace 2 años. Por eso, en el año que le llegó el retroactivo, ¿no cumplió con los topes para declarar? Pues solamente los 50 millones que recibió. Por eso tienes que mirar la norma, porque de hace 2 años yo creo que sí. De pronto sí le tocaba declarar, porque estaba como muy cerquita de los 40 y pico millones. Ah, Entonces tienes que mirar el tope de ese año, De ese 2020, 2021, no sé qué año es. Miras el tope y si lo supera, pues debió presentar declaración de renta. ¿Qué pasa ahora? Pues tendría que presentarla extemporánea y pagar sanción por extemporaneidad. ¿La DIAN lo requirió? sí. Entonces tiene que presentar la declaración con sanción por extemporaneidad. Bueno, esta es la ayuda renta que la DIAN ya tiene para este año 2022. ¿Todos la han trabajado? ¿Tú no la has trabajado? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces, ¿cómo hacen sus declaraciones de renta? En Excel y ya. Una plantilla. Ah, ok. Entonces, esta es la herramienta que la DIAN cada año pone a disposición de cada uno de los contribuyentes. Lo que le digo es que la idea es que lo aprendan a manejar. No, de pronto no es tan fácil. La DIAN dice, hágalo usted mismo. Pero, ¿ah? No, porque son muchas normas, o sea, si acabamos de ver una cantidad de cosas, entonces para mí pues no es tan fácil, obviamente las personas que lo van aprendiendo a manejar pues les sirve de herramienta, ¿sí?
Obviamente algunos tendrán sus asesores, contadores de confianza que también les ayudan, pero es una herramienta tanto para contadores como para el que quiera hacer su declaración de renta. Entonces, este es un Excel, es como una base de datos que la DIAN cada año publica con las normas que acabamos de ver, y aquí puede usted diligenciar pues la información y que le salga su liquidación de su impuesto, lo compara con lo que tiene en su Excel. Obviamente hay que llenar las cifras y colocarlas donde es, conocer pues las normas, lo que hemos hablado ahorita, y porque si usted lo coloca en un renglón que no es, pues obviamente el resultado no va a ser el correcto. Pero pues para los que lo quieran acoger y empezarlo a manejar, pues lo vamos a ver y a explicar para que lo puedan utilizar. Aquí hay unas ayudas buenas de la normatividad. Se descarga de la página de la DIAN donde les dije, es un Excel que se aguarda en su computador, en el C, y ahí ya lo empieza a trabajar. No hay que hacer ningún otro proceso adicional. Bueno, aquí estamos avanzando hasta llegar al formulario. Aquí le damos a aceptar. Bueno, aquí yo ya tengo unas cifras de los ejemplos que hemos mirado. Voy a colocarlo un poquito más pequeño para que me vean. Este es el del 2022. Entonces, este es el formulario. Ustedes ya, el formulario del año anterior y este no cambió, es el mismo, ¿sí? O sea, por ese lado no tenemos como cambios importantes allí, es el mismo formulario. Entonces, en esta parte pues van a encontrar las cédulas que acabamos de ver como en Excel. Aquí las van viendo la depuración de las rentas de trabajo, entonces están los ingresos, luego están las rentas exentas y las deducciones imputables, y él me va haciendo algunos cálculos. Luego está la cédula de rentas por honorarios, en donde va a restar costos y gastos, ¿sí? La opción que veíamos que tienen los independientes, entre dejarlo como renta de trabajo o restar costos y gastos, aquí con el 25% y aquí con estas deducciones. Las rentas de capital, ¿sí? Y las rentas no laborales. Entonces aquí están todas las cédulas que me van a conformar la cédula general. Entonces, ¿cómo voy a ingresar yo a colocar las cifras? Por cada una de estas manitos, por aquí voy ingresando la información. Acá en la parte de abajo está la liquidación ya vamos a entrar en cada una de las cédulas, vamos a verlo en general cómo está esta ayuda renta. Aquí ya me aparece la renta líquida, el resumen, las rentas exentas imputables, renta líquida base del impuesto, y aquí ya me va liquidando el impuesto en esta parte. Luego en los renglones 99 al 103 está la cédula de pensiones. Acá abajo están los dividendos y participaciones, los renglones que tienen que ver con los dividendos y participaciones. Entonces, por aquí, por esta manito, vamos a ingresar la información. Ganancias ocasionales también aquí, por esta manito. Y aquí está toda la liquidación privada del impuesto. Él me va liquidando el impuesto de acuerdo con el artículo 241, las tasas. Aquí tengo unos descuentos tributarios que ya mencionábamos, el tema de donaciones, de impuesto de industria y comercio. Aquí me liquida el impuesto neto de renta, ganancias ocasionales. Tengo los anticipos que traigo del año anterior, las retenciones en la fuente. Y acá abajo les quería mostrar como el desglose. Esto en las primeras ayudas rentas no me aparecía esta información y no sabíamos de dónde, cómo esos 34 millones de pesos, cómo venían desglosados. Entonces es algo que viene como los 2 últimos años, el desglose de las deducciones, de las rentas exentas. Entonces acá abajo ustedes pueden mirar de dónde salen las cifras, cuáles son las cifras, ¿sí? Listo, entonces me voy a devolver ya a mirar entonces cada una de las cédulas, por lo menos la general, donde nos va a liquidar el impuesto. Lo primero que tienen que hacer para los que no han utilizado esta herramienta es llenar los datos del declarante aquí, porque si no lo llenan no les habilita el resto de las hojas. Entonces usted le va a colocar aquí, perdón, aquí.
Le pide su información, pues usted le colocan sus datos generales, identificación, patrimonio bruto y líquido, eso es para el tema de la renta presuntiva, pero realmente pues ahí nos sale siempre pues en cero porque la tarifa es cero. Aquí, diligencia el número de años que ha declarado. ¿Esto para qué es esta información? Para liquidar el anticipo. Cuando usted declara por primera vez, usted debe liquidar un anticipo de un 25% del impuesto neto de renta. Hay una fórmula ahí, pues restando las retenciones de la fuente. Para el segundo año es el 50% y a partir del tercer año usted tiene que anticipar el 75%. Entonces, por eso le pregunta allí, ¿cuántos diligencia el número de años que ha declarado? Para saber qué porcentaje le va a aplicar. Y acá le dice cuál fue su impuesto neto de renta del año 2021. Entonces usted se va a su declaración y coloca la cifra para que le calcule el anticipo, ¿sí? Si no lo hace, no se lo va a calcular, si no le llena allí la información. Luego está acá, pues le aparece la fecha del vencimiento según el NID que ya usted le digitó. Aquí también viene el tema de los dependientes, entonces usted le coloca la identificación. Recordemos que al final del formulario nos pide la identificación del dependiente, ¿sí? Igual ese lo digita en la página de la DIAN, lo tiene que digitar, pero aquí pues usted le coloca el dependiente y le pide que qué tipo de dependiente es. Entonces se le despliega esta pestañita y usted le coloca aquí que es un hijo, pues estudiante o el cónyuge, bueno, el dependiente que usted vaya a utilizar. ¿Esto para qué? Para que le descuente el 10% del dependiente que tenga derecho. Igual si usted le coloca el padre o le coloca el hermano, pues igual le va a calcular el 10%. Lo importante es que cuando usted esté diligenciando la declaración, sí coloque el número de la cédula de ese dependiente correcto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra información nos pide aquí? La fecha en que la va a presentar. Si le coloca una fecha después del vencimiento, le va a decir que es extemporánea. Y bueno, y si son extemporaneidades, pues aquí tiene unas opciones como que para que le liquide la sanción. Pero bueno, aquí estamos en una declaración oportuna, entonces esa parte no vamos a colocar nada allí. Ya cuando he diligenciado esa parte, pues aquí están los renglones también del patrimonio, pero aquí nos vamos pues a centrar en la cédula general. Entonces por aquí donde está esta manito o por aquí también van a llegar a las cédulas que vamos a presentar. Si yo tengo solo rentas de trabajo, pues simplemente me quedo aquí en esta partecita, pero si ya tengo, pues como les decía en el ejemplo, varias rentas, pues voy llenando cada una en la medida que vaya avanzando. Entonces aquí, cédula general, empiezo con rentas de trabajo, me dice rentas de trabajo del 103, también le doy aquí clic y voy a ingresar la información que me pide, luego tengo el espacio también para las deducciones imputables. Cuando ya he colocado toda la información, me voy al formulario y veo la liquidación, ¿sí? Aquí le damos, aquí se me despliega otra vez este pantallazo, me pide la información de las rentas de trabajo, entonces me pide aquí los ingresos por rentas de trabajo, entonces pueden ser salarios, pueden ser honorarios, pueden ser servicios. Y aquí hay unas explicaciones pues como para confirmar todo lo que hemos visto de la parte normativa. Aquí, ¿qué voy a vaciar? Básicamente la información, si es un laboral, ¿sí? Con el certificado de ingresos y retenciones de ese certificado, los ingresos que recibí en el año. Si tengo gastos de representación, pues aquí, digamos, para los profesores que tienen ese beneficio, pues lo va a diligenciar para que le liquide la parte exenta. Luego vienen los aportes obligatorios a salud, pensión. Si tiene AFC, el RAIS, perdón, aquí, los voluntarios a pensiones o AFC aquí. Entonces usted lo va diligenciando en la medida pues que tenga estos valores como beneficios. Y la retención en la fuente también, que se toma del certificado de ingresos y retenciones. Y aquí hay opciones para colocar otros contratantes, un segundo contratante, un tercer empleador o contratante. Puede ser un independiente que tenga varios clientes, los puede colocar allí. Y si tienen más de 3, pues le toca hacer un anexo para poder llenar aquí el global de la información. Y este ya es el resumen
de toda su hoja, de toda esta hoja de rentas de trabajo, los total de ingresos recibidos, la de los ingresos no grabados y la retención en la fuente. Y con esa información usted ya se va al formulario. Aquí me vuelvo a rentas de a las cedulares y ya me aparece toda esta información que he diligenciado allá en ese anexo, como un anexo, ¿ya? Y ya me liquida, ahí ya me tiene en cuenta las limitaciones. Por eso a mí me parece una herramienta importante porque yo me puedo, digamos, en un Excel olvidar de algún límite, de alguna limitación y se me puede ir de más, ¿sí? Entonces es para confirmar estas cifras básicamente que me puede servir esta herramienta. Dígame. Sí, gracias. No me quedó claro. En el caso de los profesores, cuando usted decía que vaciamos lo que está en el certificado de ingreso y retenciones, los salarios recibidos, ahí en el ejemplo, por ejemplo, si es un profesor de 132 millones y voy a colocar los gastos de representación, se coloca 66 y… Sí, aquí por ejemplo, pues de estos 132, digamos que 50 son gastos de representación, entonces aquí colocaría 82 y 50, aquí colocaría 82 y aquí gastos de representación 50. Me dicen, entonces en el 22, en el año 2022 fue policía, no es cierto. Aquí cada que yo le cambie algo, me hace estas preguntas, cada que yo le muevo ahí una cifra. Entonces me deja los 82. Usted me dice, me voy a gastos de representación y le coloco 50. Me dice, en el año 2022 usted fue magistrado, fiscal, juez, profesor de universidad pública, entonces usted le dice que sí. Si le dices que sí, para que te tenga, si es por ejemplo un gasto de representación de cualquier otro trabajador privado que puede recibir, tiene que colocarle no, porque si no le aplica la exención y le queda mal liquidado. Pero como usted está seguro que es profesor de universidad pública, le dice que sí y le dice continuar para que él le aplique la exención del 40% y sin no le aplique la limitación y le aplique la exención. Ya me bajo aquí. Entonces, digamos los dos, en el certificado vienen separados, ¿no es cierto? Sí. Separado el gasto de representación, así lo coloca usted aquí. Ok, muchas gracias. Sí, esa creo que era la pregunta. Por acá tenemos otra pregunta. Son dos preguntas. Señora. Primero, usted mencionó que cuando los renglones no alcanzaban, uno podía elaborar un anexo, pero sucede que en las instrucciones dicen que uno no puede presentar sino el formulario que está sacado de ahí. Entonces, ¿de dónde y cómo se hace el anexo? No, yo te digo es porque si yo soy independiente y tengo 5 clientes, entonces como no me da espacio de colocar cada uno, entonces yo Correcto. en mi Excel lo trabajo porque yo necesito es que me liquide los otros componentes bien. Entonces ahí lo coloco como sumados todos, sí, para mi Correcto. trabajo. Entonces, Sí, no no los para acá, tengo no que tiene nada que ver con la renta, sino Sí, no lo relaciono, sino que sumo. sumo, sí. Bueno, la segunda pregunta es la siguiente. Si uno deja en blanco el espacio que dice cuántos años ha declarado, ¿qué pasa? No le liquida bien el anticipo aquí. En la Y ayuda si renta, uno- no te liquida, te salen 0 y puede que le dé anticipo. Y si usted te uno está no guiando sabe con ese cuántos borrador. años ha declarado, ¿qué pone? Más sí, de 3 no está. No, es que después de 3 es el 75, entonces usted pone 3. Ah, bueno, ok. Exacto. Gracias. No coloca los 10 años, sino colocas 3 y ya te calcula el Yo anticipo. como 25. Eso, no tienes problema, colócale 3 y ya. Sí, es buena la pregunta. ¿Quién más? Acá, la profe que me hace acuerdo de una pregunta muy importante es las bonificaciones que a veces nosotros trabajamos pues o en otros programas de maestría, doctorado o a veces con las ponencias y artículos y los proyectos, ¿esas bonificaciones son ingresos laborales? Yo creo que sí. Sí, ¿no es cierto? Ahí les debe aparecer en el certificado.
Sí. Si no Sí. tienen deducciones, nada. Eso no tiene gasto de representación. No, creo que hay algunos beneficios, pero la verdad no, algún profesor alguna vez creo que nos comentó algo que había un beneficio especial, pero tocaría mirar en la norma a ver si hay algo para el tema de premios. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, si hay alguna norma especial que los beneficie, o sea, yo creo que la universidad tiene como esa información más en detalle que les puede ayudar para que no paguen más impuestos, ¿sí? Porque el general que conozco yo es la renta exenta de, de los profesores, de gastos de representación. Como decía la señora, si yo no coloco ahí los años que he declarado y no me genera anticipo, pero estoy obligada a pagarlo y no lo pago, ¿puedo tener inconveniente? ¿El Sí. anticipo es obligatorio pagarlo sin Sí, un anticipo? sí, ¿Sí? te da un menor valor a pagar. Sí, claro, vamos. Entonces, todo error en contra de la DIAN te da sanción. A ver, hay una cosa que no entendí cuando dice que los años. Cuando usted dice 3, yo entiendo allí que es cuando es la primera declaración que yo voy a hacer, la segunda o la tercera. ¿Es así o no? Porque estoy equivocada entonces. ¿Es No, así? sí, o sea, la primera declaración para Sí, temas de anticipo, sí. anticipa el 25. Claro, O sea, sí. es importante yo Sí. decir, es mi primera, porque solo me va a liquidar el 25. Exacto. El segundo año, muy importante, porque es el 50. Del tercero en adelante, usted coloca 3, porque ya de ahí en adelante es el 75. sí. Entonces, no importa si es el tercero o el décimo. Exactamente, no es cuántos años haya declarado, porque… No, sino que a la ver, pregunta dice sí. allí, sino que la pregunta dice Bueno, cuántos años Otra cosa, ha una declarado. persona ha venido declarando durante 5 años, pero resulta que en el 6.º año, por decir algo, no tuvo ingresos, ahí que pues no declara, ¿cierto? Pero resulta que en el año siguiente declara, ahí cómo se toma, como la primera vez. No, ahí sigue siendo… Sigue esa siendo con el CES 75. correcto, Ok, el 75. Ok, bueno, gracias. Muy bien. Los viáticos, lo que explicaba ahora, si el viático queda en cabeza suyo es un ingreso, si es un ingreso grabado. La única forma es que usted, digamos, le permitan legalizar y que usted presente soportes, esos soportes quedan en cabeza de ese tercero, a quien usted el hotel, el restaurante, entonces no queda en cabeza del trabajador y allí usted no va a pagar impuesto por eso. ¿Sí? Ese es el manejo de los viáticos. Bien, entonces, seguimos acá. Entonces aquí mira los cálculos, depende de los cálculos y las cifras que yo coloque. La herramienta es muy buena, pero la tengo que aprender a manejar. Él ya me hace los cálculos, aquí me aparece la renta exenta, se supone que yo me voy a guiar con esto para mi declaración. Entonces, él ya me tiene en cuenta las limitaciones, ¿sí? Si yo tengo, y el tema del 40%, todo me lo va teniendo en cuenta aquí. Además, recordemos que la limitación del 40% tiene que ver con los otros ingresos. Si yo solo coloco ingreso aquí, renta de trabajo, la limitación va a ser muy diferente si yo ya tengo otras cédulas. ¿Sí? Cambia totalmente. Entonces, depende pues de cada contribuyente con sus particularidades. Bueno, aquí en rentas de trabajo, nos vamos a rentas de trabajo, es la misma cédula general, estoy en el mismo como anexo que tiene este aplicativo. Entonces, aquí ya llené rentas de trabajo, aquí esto no lo voy a trabajar, no lo voy a llenar porque pues no me aplica, por decir para el ejemplo, pero me voy aquí a rentas de capital. Si yo bajo, aquí están todas las cédulas. Aquí mismo puedo yo ir llenando todas las cédulas. Entonces, aquí en rentas de capital me dice… Intereses y rendimientos financieros, que era el ejemplo en Excel que les decía. Arrendamientos, 28 millones de pesos. Ingresos no constitutivos de renta, costos y gastos. Entonces, ¿cómo voy a llenar todo esto? Igual como hicimos para la renta de trabajo, se despliega aquí otro anexo. Aquí me pide toda la información,
pues yo lo puedo llenar, o si ya tengo mi Excel, pues acá necesito es que me valide las cifras. Aquí en ingresos, en rendimientos financieros hay varias opciones. Me dice que es un rendimiento financiero con componente inflacionario certificado. ¿Cuál es ese rendimiento financiero? El de los bancos, entidades financieras o cooperativas y fondos. Entonces, ahí yo coloco, me dice lo no grabado. Aquí intereses y rendimientos financieros grabados al 100%, digamos, no tiene componente inflacionario. Si le presté a un tercero, pues que no tengo derecho a ese componente inflacionario, entonces lo voy a colocar aquí. Porque si lo hago arriba y resulta que eso no aplica el componente inflacionario, pues me va a quedar mal. ¿Sí? Intereses y rendimientos financieros comparten o grada diferente al componente inflacionario. Aquí, digamos, algunas inversiones en los fondos comunes pueden tener me pueden certificar unos rendimientos diferentes como no grabados. Entonces depende del certificado que me estén expidiendo. Y aquí hay un tema de los intereses de cesantías, que lo vamos a colocar aquí en esta hoja de rentas de capital. Listo. Eso es lo que tenemos en esta hojita de los intereses y así sucesivamente vamos llenando los arrendamientos. Se despliega este anexo donde coloco el concepto y el valor del ingreso y si me hicieron retención en la fuente para que me lo vaya sumando allá en el renglón de retenciones. Si yo no coloco las retenciones, pues el renglón allá donde va a aparecer un solo renglón no me va a arrojar la cifra correcta. Debo ir colocando y llenando aquí de acuerdo con cada certificado que yo tenga. Aquí hay un campo para ingresos obtenidos de rentas de capital del exterior, pues lo lleno. En ingresos no constitutivos de renta, aquí voy a llenar los aportes de salud y pensión, él los trae ya de la hoja de rentas de trabajo, ¿sí? Él ya los coloqué allá, entonces él, mira aquí me lo va colocando, me lo va llenando. Pero estos de las otras hojas, de las otras cédulas, lo tengo que llenar. Y para llenarlo, y para que me lo coloque en el sitio que es, se despliega esta pestañita y yo le digo, ¿es aporte a salud? ¿Sí? ¿Es aporte a salud o de pensión o de RAIS? Y lo voy colocando aquí. Salud y pensión. Y acá abajo me va llenando el récord de lo que tengo aquí, porque lo de pensión, lo de rentas de trabajo no me lo suma. ¿Sí ven? Solamente el tema de estos adicionales que estoy colocando aquí. ¿Listo? Bueno, entonces aquí me aparecen los ingresos no constitutivos de renta, los costos y gastos procedentes. Esta es muy parecida también a las no laborales. Se me despliega pues una cantidad de conceptos que yo puedo tener: compras, gastos de personal, gastos por impuestos, por arrendamientos, gastos financieros que tengan que ver con esa actividad. Entonces, digamos aquí para el ejemplo yo coloqué otros costos y gastos, ¿sí? Aquí ingreso también. Coloco que para rentas de capital voy a tener unos costos y gastos de 3.300.000 y para no laborales de 6.500.000. ¿Cómo lo ubico? Se despliega aquí esta pestañita para saber esos 6,5 millones a qué renta lo voy a colocar. Si lo coloco en una diferente, pues ya saben, el resultado no va a ser correcto. Entonces, con estas pestañitas me voy guiando y que me queden bien ubicadas los costos y gastos en la renta, en la cédula correspondiente. Listo, vamos ya a rentas cedulares. Ahí ya vimos las rentas no laborales también, cómo se colocan costos y gastos. En aportes voluntarios a pensiones también se despliega este anexo. También aparece aquí en qué renta voy a tener ingresos, exenciones por AFC o por pensiones y las voy a ubicar en capital o no laborales o en las rentas de trabajos por honorarios que tiene derecho pues a esa exención.
Bueno, y cuando ya he terminado de diligenciar, pues me voy al formulario y aquí está, ahí ya me aparece pues la liquidación de la cédula de rentas de capital y con sus correspondientes deducciones y limitaciones. ¿Con qué comparo? Con el anexo de pronto que yo tenga en Excel para no irme también como a elaborar mi declaración solo con lo que aparezca aquí, ¿sí? Porque también me puedo equivocar. Entonces es para validar que me sirve esta ayuda a renta. Lo mismo hacemos con rentas no laborales. Igual como hicimos en rentas de capital, colocamos los ingresos. Rentas no laborales. Aquí entonces tengo para los comerciantes, para los que tienen otros ingresos, por aquí llenan. Ingresos no constitutivos, sus gastos y costos procedentes. Cuando yo ingreso aquí se me despliega el anexo y ahí coloco a qué ingreso voy a colocar. Los que tengan manejo de retiros de aportes voluntarios a pensiones que no tengan beneficio, que sean grabados, la norma me dice que los debo declarar en la cédula del origen de ese aporte que hice. Si yo mis aportes los hice de mis ingresos de rentas de trabajo, tengo que incluirlos allá en la cédula de rentas de trabajo. Si ese aporte voluntario lo hice de mis rentas de capital y ya voy a pagar impuesto porque no cumplí con los requisitos, lo debo declarar en esa cédula. Es decir, en la cédula que originó ese ahorro. Listo, eso es en cuanto a las cédulas. Acá ya se me despliegan las cédulas de dividendos. Recordemos que los dividendos entonces voy a tener grabados y no grabados. Aquí la subcédula 1 es para no grabados y la subcédula 2 es para grabados. Entonces también aquí en diligencio el valor. Y la tasa, aquí recordemos que como la tasa de tributación es de la sociedad que estoy recibiendo ese dividendo, entonces aquí para el año 2022 pues voy a colocar el 35%. Y pues la retención en la fuente, allí me faltó colocarla, pero es el valor pues que está certificado, que es el valor real del impuesto. En ganancia ocasional, que está más abajo aquí, pues se despliegan todos los tipos de ingresos por ganancia ocasional que tiene el estatuto que miramos ahora en el resumen. Si tengo acá una venta de un inmueble, pues por aquí voy a colocar la información. Se me despliega ese anexo aquí con toda la normatividad. Me hace unas preguntas, el año de adquisición, el valor de adquisición, el año declarado en el 2021, el avalúo catastral. Si hay mejoras, alguien me preguntaba ahorita por el tema de las mejoras, las puedo sumar. El valor de la venta, qué retención me hicieron. Si la voy a pasar por una AFC para el beneficio adicional que hay de exención para pasarlo por AFC y comprar un inmueble. Y ya aquí me pregunta lo que les mencionaba ahorita, si utilicé el reajuste del artículo 73. Le digo que sí, para que me tenga en cuenta este valor como costo fiscal, ¿sí? El reajustado, de acuerdo con la tabla que miramos del decreto de reajustes. Ya con toda esta información, pues este es el formulario. Acá ya me liquidan los impuestos. Impuestos por cédula general, 5 millones. Aquí se bajó porque recuerdan que le coloqué la exención de los gastos de representación, por eso se bajó ese impuesto. Por dividendos lo liquidó en 13 millones de pesos, 13,385, porque lo declaramos, aquí declaramos grabado, como dividendo recibido como grabado. Aquí me aparece la ganancia ocasional, los dos renglones de ganancia ocasional, el ingreso y el costo, 350 y 231, para un impuesto de ganancia ocasional de 11.880.000. Entonces aquí me está sumando el impuesto de la cédula general, 5 millones, dividendos y participaciones 13 para 18, más la ganancia ocasional 11.880.000, perdón, para un impuesto a cargo de 30 millones de pesos. ¿Qué le voy a restar? Las retenciones en la fuente que yo le he ido colocando pues acá al sistema, y aquí me liquida el anticipo, 1.089.000. ¿Cómo me doy cuenta de las cifras que me está liquidando? Entro aquí por esta manito que dice liquidación privada, y aquí está como el anexo de todas estas cifras de los descuentos y los anticipos.
Si tengo descuentos adicionales, pues aquí los voy incluyendo. Si tengo una donación, la incluyo por aquí para que me tome el 25%. Si es un, digamos, se pagó industria y comercio, lo coloco aquí también para que me tome el 50% para este año. Ya el 2023 no tenemos ese descuento tributario, solo es deducción. Aquí me aparece la información si tiene el beneficio de auditoría, él también me dice, como yo coloqué el impuesto neto del año anterior, él me dice si tengo beneficio de auditoría. Luego están los cálculos de los anticipos, ¿sí? Anticipo para el año 2023, aquí me toma el impuesto neto del año 2021, impuesto neto del 2022, saca un promedio, a ese promedio se le restan las retenciones en la fuente y la diferencia es el impuesto neto. La otra opción es tomar el 75% del impuesto del año y a ese se le resta las retenciones en la fuente también y ese es el anticipo que está dando aquí, que está liquidando de 1.089.000. Esas son las dos opciones que hay para liquidar del anticipo y eso es lo que tenemos aquí en este renglón. Finalmente, pues aquí con este ejemplo nos da un saldo a pagar de 22.372.000, me dice que se encuentra con beneficio de auditoría por 6 meses y la presenta en forma oportuna y este sería pues el borrador de la declaración. Y como les dije, acá abajo están todos los anexos, esto antes no lo traía este ayuda a renta, entonces aparecían cifras que uno no sabía de dónde se tomaba y no teníamos forma de consultar. Ya lo han mejorado y nos aparece ahí todo el anexo. Ahora sí, entonces, ¿preguntas? ¿Fácil? ¿Facilito? Una preguntita, ¿ha salido algo sobre la retención solidaria que se hizo en el 2020 de pandemia? ¿Ha salido algo sobre eso? ¿No? Es que yo escuché que podían retirar, algunos profesores que les habían hecho esa retención, que podían retirarla. ¿Eso es verdad o es Pues mentira? esa se debió declarar en ese año. Sí, en ese año se declaró, pero y le pudo haber dado un saldo a favor y pedirlo a la DIAN. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Sí. Porque dicen pero es que había salido dizque algo, yo no he visto nada, pero me dijeron que había salido algo para estos profesores que les habían hecho esa retención solidaria y que algunos era una retención muy alta. Altísima. Yo le contesté al profesor, vea, yo no he visto nada de eso, pero la retención, si uno tiene un saldo a favor, pues lo pide. Sí. Le dije, pero si usted en el año 2020, usted tenía un impuesto a pagar y en ese año usted le quedó a favor y en el 2021 usted aplicó ese saldo, pues ahí no puede hacer nada. No, ya lo imputó al año siguiente Sí. y le sirvió para pagar impuestos. Pero algunos si les tiene sirvió. saldo Sí. a favor en este momento o le queda ahorita, lo puede solicitar. Todos los saldos se pueden pedir. Pero sí, pero no como con esa figura. No conozco una devolución especial Es que por me ese. dijeron no. que había salido algo sobre eso. Yo No he visto conozco nada. la verdad. Ok, bueno, no he gracias. escuchado tampoco no he escuchado. Bueno, entonces, ¿listos para hacer la declaración de renta? Seguiré pagando, dice. Eso es como cuando le dicen a uno no se automedique. Hay que ir al médico, ¿sí o no? Hay que ir al abogado. Hay algunos muy fáciles, hay algunas que son muy sencillas y sí. Pero si ya se tiene más temas, ya es una declaración con más información, más detalle, más complicado, si no, les recomiendo que con su contador de confianza y ya ustedes tienen información, ya le entienden al contador, porque ese es el problema, que es que no nos entienden. Entonces, sí. No, lo que no vi ahí fue lo de las propiedades. ¿Estaría en los primeros renglones? Lo de Sí, las en el casas, patrimonio, patrimonio. aquí en la pestañita, por aquí ingresas y ahí puedes diligenciar la parte del patrimonio. Por esta manito, por aquí, se te despliegan todos los renglones. Pues sí, es como eso es aquí en la declaración solo son 3, o sea, usted puede incluye todo, pero obviamente en su anexo lo deja detallado qué es, ¿no? En Excel o aquí lo llena. ¿Sí?
Básicamente así de forma general, respecto a la que hicimos el año pasado a la que tenemos que hacer en este, no hay mayor cambio, ¿cierto? O sea, el cambio grande viene… Los normales, la VT, sí, pero el resto, cambios normativos, no. Es el mismo formulario. Ya el 2023 es que sí, la cosa… Pero para los grandes, ¿no? O sea, porque los de ingresos menores no van a tener mucho cambio tampoco. ¿Hay alguna aplicación ya directo en Excel que tenga pues las fórmulas para hacer los descuentos y que uno la llene pues más sencilla que este? No, cada contador tiene contador tiene su anexo y uno allí le va organizando, pues no es fórmulas, ¿no? Pero ya es como muy especial. Entonces, por eso, por ejemplo, a mí cuando me piden mi anexo, yo digo, no se lo doy porque es que donde le coloque una cifra donde no es, pues también le va a salir mal, porque uno hace amarres, sí, entonces cada contador va teniendo su anexo. O aquí los que hacen sus declaraciones van haciendo su Excel y los van organizando, que les dé como con lo que hemos explicado. Dime. Disculpa, un docente que en algún momento hizo una especialización fuera del país, tiene una deuda en este momento con el ICETEX o con bueno, una ICETEX. entidad esta de Ok, ciencias. Eso figura en la DIAN como cuenta por pagar, hasta que ellos como que legalizan y después ya esa deuda la condonan. En el momento en que la condonen, pues lo que yo he leído hasta ahora es que eso sería exento, pero no sé si tienes claridad al Sí, respecto. no tengo ¿No? la norma así, así como clara, pero sí hay unas exenciones, Sí, hay unas exenciones. en temas de condonación, pero no te Toca podría revisar, decir. entonces. Toca Listo, revisar, gracias. Ok, sí. gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan feliz regreso a su casa. Muchas Bueno, gracias para todos. muchas gracias.